días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Ya estamos listos aquí, como siempre, con el cardenal Juan Luis, en este diálogo de fe de todos los sábados. ¿Cómo está, cardenal? Muy buenos días, Armando. Muy bien. Con mucha alegría, siempre. Tenemos una semana complicada, una semana que ha terminado con y lo planteo porque todo el mundo está hablando de eso. De hecho, mañana tenemos ya el anuncio del nuevo gabinete, pero esta semana se ha dado justamente esta salida del gabinete de Fernando Zavala. Y él quería pedirle un comentario justamente sobre esto que ha pasado y que pues es evidente que es consecuencia de una fricción, cuando no enfrentamiento, entre el Congreso y el Gobierno. Bueno, me pones en una situación nada fácil. Este es un diálogo de fe, pero me parece que ante la circunstancia que estás poniendo sobre la mesa, mi primera respuesta es el lema de la visita por el Papa, que es unidos por la esperanza. Ante una situación de crisis, ante un desafío como el que tenemos ahora en el campo político, cabe que se salga adelante y se mejore, o cabe que se empeore. No toda crisis sale bien. Yo creo que todos tenemos responsabilidad, de ahí tal vez esta pequeña reflexión, responsabilidad para, de diferente manera, evidentemente algunos tienen que ejercerla en primera persona, pero muchos podemos colaborar para que de esta situación de crisis saquemos algo positivo, ¿no? Entonces, en primer lugar, como decía el Papa el día en que conversé con él en Roma, decía, la unidad nos lleva a mirar hacia adelante, para ver con esperanza cómo construir un mejor planteamiento. Si seguimos mirando atrás causas, problemas, no superamos. Entonces, yo no sé si estaremos preparados para de una vez por todas dejar lenguajes de odio, de venganza, de envidia, de desconfianza. Si hay algunos que tienen como más voz, otros no tienen voz, lo que el Papa habla del descarte. Si es que se puede de alguna manera abandonar en la discusión política un lenguaje y unos gestos de maltrato y de confusión. No es necesario, cuando uno piensa que parte de la política es el insulto, no es verdad. Si uno piensa que parte de la política es la mentira, no es así. Entonces, pienso que es el momento para que, buscando la verdad y la justicia y el respeto mutuo, quitemos del ambiente esas circunstancias que permanentemente se escuchan en todos lados. O sea, que unos tienen la verdad y los otros están equivocados. Ese descarte, ese excluir en nombre, siempre hablan de que yo soy tolerante, menos contigo. Bueno, tenemos que desterrar también, por lo menos en esta coyuntura, un panorama así. Y en este caso ambos se culpan de esta crisis. Yo creo que si vamos a ver el pasado de ayer o antes de ayer, si vamos a hacer un recuento de los hechos, ya empieza mal la cosa. Miremos adelante buscando lo que se llama el bien común. Entonces, el bien particular, las ventajas personales, tienen que ser con esfuerzo puestas de lado. O sea que el bien común lo esperan las grandes mayorías, que no tienen nada que decir sobre este tema, porque no tienen voz ni en los medios, ni en la política, ni en ningún lugar. Las grandes mayorías que yo pienso que están clamando por una mejor atención de salud, por una mayor seguridad ciudadana, por una mejor educación, por una mayor respeto a la moralidad pública, por una mayor honradez, un respeto a la religiosidad de nuestro pueblo, un respeto a la familia, a los niños, pero
no como parte de su ideología para sacar ventaja, sino realmente con cierta magnanimidad, o sea, con ánimo grande, hacer un esfuerzo serio, no es fácil, de aceptar a gente diferente. Yo hablo estas cosas y por supuesto que también me cuesta a mí aceptar maneras de pensar diferentes. En un diálogo de fe solo puedo iluminar con una llamada a la doctrina social de la Iglesia de que prime lo más importante, el bien común. Ahora, usted diría que ambos tienen la responsabilidad aquí. Yo no quiero hablar del pasado. Ambos no son 2, son 48. Porque, por eso digo, cuando empezamos a analizar el pasado, unos se van al año 40, otros se van al año 2000, otros se van a hace 2 días. No, es seguir hurgando en el pasado para porque en el pasado ya hemos tenido intentos de entendimiento, por lo menos, pero y ahora ¿no? estamos en una coyuntura en que puede ser muy favorable. En primer lugar, es necesario abrir un poquito el panorama. Creo que una de las llamadas que claramente hace el país es: tienen que juntarse diferentes modos de pensar y de ser, tal vez frente al liderazgo de una persona que logre aglutinar esas diversidades. Si es monocorde, va a ser difícil. Lo mismo si esa mayoría legislativa tiene su propio plan. También hay que abrir un poco el panorama. O sea, yo no estoy hablando de coyuntura política partidaria, por eso ni menciono nombres, ni partidos, ni grupos, sino que como actitud, digamos, de diálogo ante una crisis, podemos salir muy fortalecidos si dejamos de pensar que el diálogo tiene que ser entre 2 personas que están al frente de 2 grupos. No, es un diálogo más abierto, no burocrático. No me refiero a que se junten 48 para hacer diferentes políticas, sino un diálogo para poner hoy y ahora un gabinete que le dé cierta estabilidad al país. Porque el país puede ir adelante y está en buena línea de ir adelante. Son a veces, como diría yo, intercambio de personas y de opiniones y de palabras que generan un volcán en donde había cierta paz. Entonces no creo que en este momento estemos para hacer encuestas, qué dice uno, qué dice el otro. Estamos para que prime el sentido común, la sensatez, bajen el nivel un poco todos de tanto grito, insulto y echar culpas, y levantar un poquitito más ese Perú que todos reclamamos, de gente de la costa, de la sierra y de la selva y de toda condición humana y social, desde la gente que tiene grandes negocios hasta la gente que no tiene nada, es decir, el Perú. Entonces, y la gente que tiene la percepción de que estos pleitos no llevan a nada y ahí perdemos todos. Sí. Y era, bueno, yo no les pago el sueldo a estos señores para que se peleen acá de esa forma, ¿no? Pero yo creo que es un momento muy interesante. Yo no diría peligroso, porque no se trata de peligro, sino interesante. Es un desafío al sentido común y a la capacidad de diálogo de todos, pero que en este momento le toca de manera principal, por decirlo así, al Poder Ejecutivo tener que tomar unas decisiones en poco tiempo. Pero ojalá que todos los peruanos estén dispuestos a aceptar si se les pide una colaboración y dejen de lado, lógicamente, problemas personales, familiares, económicos, pero yo apuesto a que sí hay alternativas válidas y buenas. Como en el fútbol hay que abrir la cancha. Hay que abrir la cancha, pero no es un partido de fútbol, es el país. Creo yo que vamos a rezar para que esta coyuntura vea luz y una luz positiva pronto. Vamos a la pausa, carnal. Regresamos, amigos, en un ratito también con la segunda parte del programa. Volvemos. Hermanos y hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con mayor audacia
en la formación de discípulos misioneros, así como lo señalamos los obispos reunidos en Aparecida. Discípulos que sepan ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel documento latinoamericano que nació aquí en estas tierras. Discípulos misioneros que saben ver sin miopías heredadas, que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús y desde ahí juzgan, y que arriesgan, que actúan, que se comprometen. He venido hasta aquí justamente para confirmarlos en la fe y en la esperanza del Evangelio. Manténganse firmes y libres en Cristo. Firmes y libres en Cristo, porque toda firmeza en Cristo nos da libertad. Y dejar de lado miopías heredadas, entre otras cosas. Sí, el Papa estaba pidiendo ahí a los obispos y en general yo diría al pueblo colombiano y por qué no al pueblo peruano, una mayor audacia, es decir, no vivir alrededor del miedo y de la amenaza, sino firmes, dice, firmes, libres en Cristo. Esto es lo que rescato yo, que uno puede tener claridad y firmeza en los principios que sostiene en Cristo. No las opiniones personales, lo que dice la mirada sesgada, el no perdonar, el fulano es así, menganito es retrógrado, el otro es muy progresista, me gusta. Cuando empieza ese lenguaje de los particularismos, inmediatamente te entra la sospecha, aquí hay gato encerrado. Aquí no están predicando ni la libertad, ni el amor a Dios, están con una agenda encubierta, como decía también el Papa en un momento. Yo creo que estos días hemos vivido dos fiestas muy señaladas en la vida de la Iglesia. El día 14, la exaltación de la Santa Cruz de Jesús, y el día 15, la Virgen Dolorosa al pie de la cruz. Justamente cuando hablamos, como hemos hablado antes, de una coyuntura en la que el Perú está en estos días política, y cuando hablamos ahora de esta firmeza y audacia que pide el Papa, yo diría sin ningún clericalismo, es decir, la Iglesia no tiene fórmulas para darle a nadie, pero sí podemos decir, hay una ciencia que no es fácil de aprender ni de enseñar, es la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz dice ese contraste. Para vivir hay que morir. Para ganar hay que perder. Hay que tener esa humildad grande porque, digamos, aceptar lo que no te gusta no es fácil. Y no lo haces por negociación, lo haces por amor al otro. Respeto tu opinión porque te respeto a ti. Entonces, esa manera de vivir la ciencia de la cruz, donde el mismo Cristo le regatea a su Padre, si esto lo podemos evitar, el sufrimiento, el dolor, cada uno de nosotros de vez en cuando reclama, oye, pero esto yo no acepto, en esto no estoy de acuerdo, y después termina, pero no se haga mi voluntad. Ese remate es muy importante. Entonces yo creo que si hablamos del bien común en el país, si hablamos del bien de la familia en una relación matrimonial, si hablamos de ese respeto a las minorías, si hablamos de todo eso, tenemos que darnos cuenta, eso pasa por la ciencia de la Santa Cruz. Jesús era con la sabiduría plena, con la verdad plena, sin pecado, la bondad en persona, todo. Él no tenía ningún motivo para ser castigado, sino el amor a nosotros. Esta es la ciencia de la cruz. Y lo que me dice a mí y nos dice a todos, ¿me ayudas?
pero este es el camino. Santa Rosa de Lima decía, la única escalera para ir al cielo es la cruz. Entonces, ojo, que en la vida de todos, en la de todos, católicos, no católicos, ateos, podemos todos descubrir lo que se llaman cruces, ¿no? Me falta la salud, no tengo trabajo, mi hijo es un problema, y la gente vive como abrumada, pesimista ante los problemas que la vida misma lleva consigo. No es un problema ni político, ni social, ni religioso. La vida es. ¿Por qué? Porque la vida es débil, frágil, termina. Y entonces uno va viéndolo cada día, cómo tiene más salud, más trabajo, menos trabajo, y uno ve ese enorme misterio. Mis hijos, que los he educado con tanto cariño, este me ha salido muy bien, este no tanto, y este matrimonio empezó estupendo y ahora se ha roto. Bueno, esos misterios que están en la libertad del ser humano, los completa Jesús con el gran misterio de la cruz, para decirte, oye, frente a esas cruces que no son la mía, está la cruz que sí es la mía. En la mía, en la de Cristo, hay paz, hay serenidad, si es que la aceptas con humildad. Entonces, no es fácil aceptar las limitaciones con humildad, pero esa ciencia de la cruz es la que tenemos que descubrir, porque si no, vamos a ver un bosque de cruces que nos hace estar de mal humor, a otros los hace emborracharse, al otro pues mandarse mudar de su casa, el otro grita, el otro envidia, el otro murmura, el otro te pega una puñalada. Oye, esas cruces que no son de Cristo son del diablo, que nos ponen en el camino. No cualquier dificultad puede uno tomarla así. Así no cualquier dificultad hay que verla con esos ojos de fe y de audacia para descubrir, esto es por el bien de mi esposa, acéptalo. Esto es por mis hijos, acéptalo. Esto es el amor propio de que tu opinión no está siendo aceptada. Aguanta. Son cosas que uno puede valorar cuando tiene un corazón sano. Cuando el corazón está lleno de envidias, de cóleras, de tristezas, de agobios, ese corazón todo lo que viene lo convierte en veneno, destila una actitud. Entonces yo creo que Jesús en la cruz no destila rabia, perdónalos porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Por eso con Jesús y con María, que el día 15 fue la Virgen Dolorosa, podemos decir, oye, hay un panorama abierto esperándonos, pero no le tengas miedo a esa dificultad que lleva la vida consigo y procura ayudar a los que no pueden defenderse, procura comprender a los que no piensan como tú, pero no dediques un minuto ni una palabra a hablar mal del otro, o sea, murmurar. No dediques un minuto a querer hacerle daño a otro. Son casi utopías. Bueno, la muerte de Cristo ha abierto esas utopías de prometernos el reino eterno. Tendemos a tratar de evitar esa dificultad, ¿no? Sí. Sí. Digamos, no, a mí no me gusta cargarme de problemas, a mí no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, buscamos eso. Sí. Yo diría que eso, digamos, si te toca, tendrías que verlo con otros ojos. Sí, porque además, aunque no lo veas con otros ojos, te toca. O sea, de todas maneras te toca. Pero yo creo que es que en cada instante y en cada momento de tu vida hoy, podemos extraer un algo que va más allá de lo terreno y que viene de Dios. O podemos quedarnos solamente y decir, pues no, el programa estuvo mal, no, el programa estuvo bien. Mira, procuramos servir a las grandes mayorías, darle una palabra de ánimo a tanta gente que nos ve y que nos espera. Ojalá que con la ayuda de Dios este granito de arena siembre en el corazón de tantos políticos, periodistas, gente sencilla del mercado, taxistas, policías, universitarios, un granito de arena, decir, el Perú merece un trato mejor.
La violencia nunca es alternativa. Y por eso, digo yo, las palabras, los gestos son importantes. El que sabe dar la mano, el que sabe sonreír, el que sabe decir perdón o el que pide perdón, toda esa gente arriesga, se atreve y el Señor lo ayuda. Por eso, desde aquí mi oración por quienes hoy tienen que resolver los asuntos del país y para que todos empujemos del carro en un mismo sentido. Estos días estuve con la Hermandad Infantil del Señor de los Milagros y también celebrando el aniversario de la Hermandad. Ahí tenemos un Perú de todos los colores, de todas las edades, de todos los lugares, la magnífica unidad de la institución de la Hermandad del Señor de los Milagros. Ahí tenemos una semillita para la unidad que todos queremos en el Perú. La bendición de Dios, el cariño de Dios, la comprensión de Él y de la Virgen María esté en sus corazones y en sus familias y en sus enfermedades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, amigos, muchas gracias, carnal, por estar con nosotros como siempre, y a ustedes, amigos, gracias también por su atención. El próximo sábado, ya saben, nos esperamos a las 10.